Me gustaría que fuéramos al Evangelio según San Marcos. Y en Marcos capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 26. Versículo 26 hasta el 32. Marcos 4, 26 al 32 dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Usted que me acompañaran en oración en esta hora. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, y está, Señor, para nuestra edificación. Está para traer ánimo, para confrontar los corazones, para dividir tu obra, Señor, de nuestras intenciones, de una naturaleza caída. Gracias, oh Dios, porque tu palabra revela tu verdad y a través de ella te conocemos. Te permite, Señor, que en este tiempo no sean mis palabras, no sean mis ideas, sino que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones y trayendo una nueva revelación acerca de lo que tú quieres hacer y lo que tú estás hablando a tu iglesia. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Este año, como iglesia que cumplimos 35 años, pues el Señor puso esta impresión y esta necesidad de tener una palabra durante todo el año y poder ver lo que Dios nos hable a través de la Escritura por medio de este ángulo, y es que el Señor todavía tiene más. Y yo leía, y realmente todo el pasaje de Marcos 4 es Jesús enseñando acerca del reino de los cielos por medio de parábolas que tienen que ver con la agricultura, con semillas, con tierra, con plantas. Y cualquiera de nosotros que tengamos plantas, ¿verdad?, las hemos visto crecer, las hemos visto como si uno no les echa agua se mueren, como si cuando vienen las heladas se congelan, ya se ponen todas feas. Y bueno, hay gente que tiene mejor mano que otros y hay otros que más no se les da nada. Yo pensaba que era malo con las plantas, y ahí tengo algunas que sí me han aguantado. Gracias a Dios. Hace poquito se me murió una de mis plantas que era así como que la más bonita que yo tenía, pero pues bueno, ahí por ciertos descuidos de repente ya se me vino para abajo, ya no pude volver a levantarla. Pero Jesús quería transmitir las verdades que Él iba a compartir a través de imágenes que los judíos y la gente de esa época tenían muy a la mano. No vivían en ciudades a lo mejor tan urbanizadas, ¿verdad?, como las que vivimos nosotros, con tanto pavimento y tanto asfalto y banquetas. Y no había más tierra, y la mayoría de ellos conocían a alguien que sembraba, y yo creo que casi todos los días podían ver o al menos pasar por campos donde había plantas creciendo, y era una actividad muy importante. Y lo más importante que Jesús estaba comunicándole a la gente en ese tiempo es acerca del reino de los cielos. Es el mensaje principal de Jesús.
Allá en el mundo, allá afuera, quieren poner a Jesús como un maestro de moral, quieren hablar de Jesús como si su mensaje principal hubiera sido el cómo tratar a los demás, todo eso. Sí lo mencionó, pero si tú estudias todas las palabras de Jesús en la palabra, te darás cuenta que el reino de los cielos es uno de los temas centrales, el principal, del que más habló. Y es muy interesante pensar cómo lo escucharían los judíos de aquella época, porque para ellos tenían un concepto de que sí, Dios era rey. Entonces sí ellos tenían una idea de un reino. Encontramos en los salmos, ¿verdad? En el Salmo 24 diciendo: ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Tenían un concepto de Dios como rey, tenían un concepto de un reino, tenían un concepto de que Dios estaba sentado sobre un trono en lo más alto de los cielos. Pero Jesús vino y empezó a hablar acerca de un reino que se iba a extender y que de hecho había empezado desde una semilla muy pequeña. Y él quería transmitirle a la gente de ese entonces acerca de este reino que se estaba acercando. No era un reino así como decir: es que Dios es soberano porque Dios ya creó todas las cosas y no hay nadie que se asemeje en poder a Él. Eso es cierto, pero Jesús lo que estaba diciendo es que había algo que se estaba acercando y era el reino de los cielos. Y Él dedicó gran parte de su ministerio aquí en la tierra a hablar acerca de un reino que se estaba acercando y darnos esta imagen de un reino que iba a crecer, que iba a aumentar, que a lo mejor podía empezar de algo muy pequeño y iba a crecer hacia algo muy grande. Y Jesús tuvo que batallar con este concepto que los israelitas tenían de un reino, y ellos tenían esta idea fija del reino como el que tuvo el rey David, o que se extendió un poquito hasta el rey Salomón y después se dividió. Pero ellos tenían la idea y ellos querían ver que Dios restaurara un reino físico en la tierra, con su capital en Jerusalén, con un gobernante que ellos llamaban Mesías, que viniera a liberarlos de cualquier ocupación y opresión. Y esa es la idea que ellos tenían. Y Jesús todo el tiempo estuvo hablándoles acerca de un reino. Él estuvo hablándoles acerca de este reino, y ellos se iban constantemente a esta idea de un reino físico como el que vieron o como el que conoció el pueblo de Israel en el tiempo del rey David, que cantaba las mañanitas, para que entiendan. Y entonces, incluso después de su muerte, Jesús se queda y les habla 40 días más y les habla acerca del reino. Y la última pregunta que le hacen los discípulos a Jesús es si Él iba a restaurar el reino de Israel en esos tiempos. Ellos se quedaron ahí, no lograron comprenderlo, y Jesús utilizó estas parábolas que hasta el día de hoy son para nuestra edificación, son para que las estudiemos, son para que podamos entender un poquito mejor lo que el Señor Jesús vino a hacer y la parte que usted y yo cumplimos en ese reino. Porque si no la entendemos, hermanos, podemos desviarnos muy fácilmente y no entender, así como los discípulos, que a pesar de que estuvieron 3 años con Jesús y todavía convivieron con Jesús resucitado, ellos tenían la idea del reino físico. ¿Saben quién sí entendió un poquito mejor? A mí me llama la atención, ¿quiénes entendieron un poquito mejor la identidad y la autoridad de Jesús? Viene en los evangelios 2 soldados o centuriones romanos. Ellos lograron entender. Hubo uno que le pidió a Jesús que fuera a sanar a su siervo, y este hombre pudo ver la autoridad de Jesús como él veía la autoridad del ejército del Imperio Romano. Y él sabía que Jesús no tenía que estar presente, que no era necesario un poder físico, sino que su autoridad
traspasaba, trascendía su presencia física en un lugar. Y él se lo hizo saber: Jesús, yo sé por cómo funciona el ejército en el imperio, yo sé que tú no necesitas ir físicamente hasta donde están mis siervos, sino que tu pura palabra es suficiente para traer sanidad. Y hubo otro que cuando vio las señales de todo lo que sucedió el día de la crucifixión, ahí estando al pie de la cruz, él pudo testificar: verdaderamente este hombre era justo. Y en otro evangelio dice: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Me llama la atención. Puede ser porque ellos estaban más en contacto con un reino y ellos pueden entender algo que a lo mejor los israelitas llevaban tiempo sin entender. Y bueno, me llama la atención acerca de esto, hermanos, porque hay varias parábolas que Jesús utilizó para hablar acerca del reino de los cielos. En Mateo 13, no sé si gustan ir para allá, no lo voy a leer, solamente quiero verlo como una ilustración. Jesús habla acerca de esta parábola que pienso yo que es de las más conocidas en cuanto al reino de los cielos, como una semilla y como un campo, que es que Jesús habla acerca de la tierra y de los diferentes tipos de tierra y el fruto que produce. Y tenemos la bendición de saber que Jesús mismo interpreta las parábolas. Y después la otra, que es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y saben qué me llama la atención al ver esto, hermanos? Es que no es como que una sola parábola fuera suficiente. No es como que tú tienes que entender el reino de los cielos y la semilla es la palabra y hay alguien que la arroja y tú eres una tierra, porque inmediatamente en la siguiente parábola dice que nosotros somos la semilla y que las cizañas son los hijos de este mundo o del diablo, y que Dios permite que crezcan juntos y después va a venir el tiempo en donde Él va a separarlos, ya una vez que hayan crecido. Y entonces lo que Jesús nos está comunicando es que el reino de los cielos no es unidimensional, no es así como que ya lo entendí, ya con esta sola palabra lo entendí. Él nos da varias. De hecho, en el versículo donde leímos ahorita en Marcos 4, dice, Jesús mismo como que pregunta: ¿a qué haremos semejante el reino de los cielos? Como que Él estaba buscando nuevas maneras de comunicarnos una verdad. Así es que no hay una sola interpretación, no hay una sola manera de ver el reino de Dios, ni siquiera en el tema o la alegoría de la semilla y la tierra y las plantas. Entonces no debemos encerrar cada elemento, hermanos, y solamente como aferrarnos a una manera de entenderlo, porque Jesús busca la manera que nosotros entendamos que el reino de los cielos es algo mucho más complejo de lo que pudiéramos pensar si solamente conocemos una de esas parábolas. Tiene una profundidad que va más allá de solamente, pues Jesús o Dios reparte la semilla y nosotros somos la tierra. No, porque inmediatamente después vemos los elementos cambiados y parece que es lo mismo, pero tiene una interpretación diferente. Y en particular allí en Marcos 4, la primera parábola, ¿verdad? No dice qué tipo de semilla es, no nos da una interpretación Marcos, solamente nos dice que hay un hombre que arroja la semilla y dice que este hombre no sabe cómo crece. Entonces queremos pensar y podemos intuir que el reino de los cielos en esta parábola es la planta, es en sí la planta. No somos nosotros, no es la palabra de Dios. El reino de los cielos es en sí una planta que va a ir creciendo. Y cuando vemos, hermanos, que la Biblia también en otras ocasiones habla acerca de reinos y autoridades como plantas, si gustan acompañarme en Daniel 4:10, uno de los imperios más grandes que encontramos en el Antiguo Testamento, era el imperio babilónico, bajo el reinado de
Nabucodonosor, y tiene una visión, y él se ve a sí mismo como un árbol. Dice Daniel 4, versículo 10: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Entonces aquí Nabucodonosor, él no lo entendió. Creo que a pesar de que sabemos que era un hombre muy egoísta y un hombre ególatra, ¿sí?, absorbido en sí mismo, de todas maneras en esa visión él no se vio a sí mismo, no interpretó inmediatamente que él era ese árbol, sino que vino Daniel y le dio la interpretación y le dice: tú eres ese árbol. Y lo interesante, bueno, es que después sucede que el mismo sueño dice que un mensajero del cielo viene y dice que talen ese árbol, que lo quiten. Pero hay una imagen de un árbol siendo un reino, una autoridad, que sus ramas es como su autoridad que se extiende. Así es que el reino de los cielos también es como una planta que va creciendo, que se extiende. Y en la siguiente parábola de la semilla de mostaza también menciona que hay aves que van a venir y anidar ahí, un poquito parecido a eso. Así es que entendemos que el reino de los cielos es en sí, en esta parábola, la planta que está creciendo, que va creciendo de una manera que usted y yo y el hombre que la plantó no se da cuenta. Y la verdad es que, hermanos, los reinos de la tierra siempre han tenido este ciclo donde crece, donde aumenta su poder, y después Dios mismo trae un juicio y llega su ocaso, llega su final. Todos los reinos de este mundo han tenido su despertar, su iniciar, su proceso de conquista y expansión, hasta que Dios dice: hasta aquí, y trae juicio. Y entonces es como en ese sueño de Nabucodonosor, que vienen y talan el árbol y cortan sus ramas. Así ha sido una y otra vez. En el tiempo de Moisés, Egipto era el gran imperio, era como ese árbol, ¿verdad?, que se extendían sus ramas, y llegó el momento cuando Dios trajo juicio y no volvieron a ser más ese imperio tan grande. Después encontramos, ¿verdad?, en el tiempo de Daniel, que hubo al menos 3 reyes que se levantaron y que Dios también trajo juicio. Y aunque no lo menciona en la Biblia, vemos que hubo otros reinos que tuvieron el mismo ciclo. Hubo un rey, no sé cuántos lo recuerdan, Antíoco Epifanes, un rey que llegó, conquistó Jerusalén, y se le considera en la historia como un rey muy malvado, que él quiso erradicar de la tierra de Israel todo el culto a Dios, y él quiso poner una estatua y quiso que se interrumpiera el sacrificio, y Dios levantó a una tribu, y son conocidos como los macabeos, que le hicieron frente a Antíoco Epifanes hasta que finalmente lo echaron fuera y rededicaron el templo. Y después llegaron los romanos. El imperio romano, con todo su poderío, su expansión, llegó a ser como un gran árbol. Pero llegó el momento en el que Dios decretó que hasta ahí iban a llegar, ¿verdad? Y llegaron otros imperios, el imperio otomano, y ya en la historia podemos ver que ha sido una y otra vez. Pero hay un reino que ha seguido en expansión. Ha habido un reino cuyo crecimiento no se ha podido detener ni cortar, y es el reino
de los cielos. Es un reino que usted y yo no podemos comprender porque no se rige bajo los principios y el sistema de este mundo. No se extiende en poder político ni se extiende en territorio geográfico, sino que va conquistando corazones, va conquistando mentes y va transformando el mundo a su paso. Ese es el reino de Dios. Y en verdad, hermanos, empezó de una semilla muy pequeña. Dice ahí en Deuteronomio 7, 6 al 9. ¿Me gusta acompañarme ahí en Deuteronomio 7, el 6 al 9? Dios hablándole a su pueblo Israel. Y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, que ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios escogió que iba a usar una semilla muy pequeña, insignificante, para traer un reino que se iba a extender por todo el mundo. Amén. Vemos en la Biblia que Dios escogió desde Abraham, le dio una promesa, y aunque él no tenía un hijo, le dijo que él iba a tener una descendencia como las estrellas y que por medio de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones. Amén. Y él fue fiel a esa promesa. Y luego, después de que los libra de la tierra de Egipto por mano de Moisés, él dice esto, le revela: ustedes, yo los escogí no porque fueran un pueblo numeroso, los escogí porque eran pequeños, insignificantes, para ser luz de las naciones, para hacerme un pueblo muy especial. ¿Y qué es lo que hacía especial al pueblo de Israel? Lo más especial es que iban a ser el medio por el cual iba a venir el Hijo de Dios a nacer en esta tierra. Esa semilla contenía todo el potencial para convertirse en una planta enorme. Una pequeña semilla. Yo sé que a lo mejor en otras prédicas o en otras ocasiones tú has visto una semilla de mostaza, es muy pequeña. Ahorita los botánicos saben que hay otras semillas que pueden ser más pequeñas, pero en verdad nos sorprende el tamaño tan chiquito de una semilla de mostaza. Que si tú la tienes aquí, se te cae en la alfombra, olvídate de esa semilla, ya se te perdió. Mejor va a conseguirte otra. Así de pequeña es la semilla de mostaza. Pero el Señor tenía un plan que por medio de una semilla tan pequeña iba a nacer un reino que iba a ser imparable, un reino que no se iba a detener en su crecimiento y en su expansión, hermanos. Esa semilla era Cristo Jesús. Cuando uno ve una semilla, es muy fácil a lo mejor aplastar la semilla y acabar con la vida que tiene dentro, pero una vez que cae a la tierra, muere, empieza a germinar y se convierte en una planta. Y no sé cuántos de ustedes han visto árboles que levantan banquetas, que levantan calles. Hay árboles que han hecho cosas sorprendentes. Recordaba una historia de una persona que atea, no me acuerdo en qué época, pero hace muchos años por allá en Inglaterra, y ateo. Y cuando le hablaban acerca de la resurrección de los muertos, él quiso desafiar, ¿verdad?, esa idea de que el Señor iba a levantar a los muertos, y él mandó que su tumba la sellaran y le pusieran cadenas y no sé qué tanto, y le construyeran algo encima para que no hubiera manera de que su cuerpo resucitara, o como para desafiar la idea. Y resulta que hubo una semillita que cayó por ahí, y esa semillita germinó y fue convirtiéndose en un árbol cada vez más grande y más fuerte, y la semilla levantó por completo
el ataúd donde estaba esta persona. Es como una historia conocida y la escuché yo, recuerdo, en una prédica. Y es solamente entender, cuando está una semilla, el potencial pareciera fácil aplastarla y acabar con ese potencial. Y eso es lo que pensaban las autoridades que iba a pasar con Cristo Jesús, que lo iban a poder aplastar, que ahí aquel que venía a anunciar el reino de los cielos lo podían aplastar y terminar por completo con él aún antes de que empezara. Pero no contaban que era necesario que esa semilla cayera en tierra, muriera, para que de ahí brotara la vida. Esa pequeña semilla, ese pueblo de Israel que Dios los preparó, primero 40 años en el desierto, después por medio de enemigos y problemas que se levantaban, y que Él estaba trabajando en ellos para convertirse en esa semilla preparada para el momento indicado, traer la vida de Cristo Jesús. Y una vez puesta en el suelo, en la tierra, iba a salir una nueva vida, a germinar. Y vemos que Jesús nos dice que su reino es esta planta que está en crecimiento. Su reino es esta planta que se está extendiendo y no necesitamos entenderlo. Usted y yo no lo vamos a entender cómo es que se extiende. Porque no es como los reinos de este mundo. Dice ahí, miren, en Marcos 4, volviendo a Marcos 4, hablando acerca de esta semilla, dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ha sido el reino de los cielos, hermanos, un crecimiento que usted y yo no comprendemos, porque nosotros como seres humanos queremos ver todo lineal. El crecimiento nos gusta verlo lineal. Bueno, vamos a crecer siempre en número, cada vez va a haber más cristianos, no necesariamente. Bueno, entonces cada vez vamos a llegar a más países, no necesariamente. Ha sido un crecimiento lineal. Ha sido una evolución, como una plantita crece. No siempre es el mismo proceso, no siempre es lo mismo. Al principio una planta crece en este tallo verde, pero eso no es todo el objetivo de la planta. No es cada vez ser un tallo más grande, más grande, más grande, más grande. Tiene cierto proceso que involucra una maduración. Por eso dice Jesús: primero hierba. Primero va creciendo una parte, y ya ha habido un crecimiento territorial, de influencia, de cantidad de creyentes, pero eso no lo es todo. El reino de Dios, y esa es una pregunta que pudiéramos hacernos, no es solamente las iglesias, no son los edificios que puedan tener. A lo mejor en la iglesia católica ellos lo alcanzan a ver más así, ¿no? Ahorita que acaban de elegir un nuevo papa, y ellos se imaginan y pueden ver el reino de Dios como estos lugares y estos templos y la jerarquía y la autoridad de la iglesia, pero eso no es el reino de Dios. Sí puede involucrar los edificios, la iglesia, la influencia de la iglesia, pero eso no está contenido solamente en eso, sino que ha ido creciendo, pero también ha ido madurando. Es un proceso orgánico, es un proceso que usted y yo no comprendemos, que no sabemos, no podemos asimilarlo en su totalidad. Ya lo entendí y esto es lo que tiene que pasar. Nadie ha podido descifrar por completo lo que el Señor quiere hacer. Y ha habido una serie de avivamientos durante la historia del mundo. Ha habido una serie de avivamientos, y cada avivamiento ha tenido un mover especial y no ha sido igual que el anterior. Nosotros como seres humanos sí queremos que las cosas se repitan, sí queremos
Si ya pasó de una manera, entonces tiene que volver a pasar de la misma manera. Y Dios una y otra vez ha hecho que su reino crezca, pero no siempre como nosotros lo esperamos. No siempre en la medida que nosotros tenemos la expectativa de que suceda. No en la forma como yo estoy pensando. No solamente de una manera, porque si yo veo al reino de Dios crecer como hierba y siempre quiero verlo como hierba creciendo, no va a ser así, sino que es primero hierba, después espiga. Dios hace algo nuevo. Dios levanta un hombre, un ministerio, un mover que trae una revelación nueva de la palabra para esa generación. Amén. Y eso es muy importante, que estemos nosotros entendiendo de qué trata el reino de los cielos y no tratar de encasillarlo y no tratar de, sí, esto es el reino y cualquier cosa fuera de eso no puede ser, porque el Señor es el dueño de ese reino. Él es el rey, no usted, no yo, ningún pastor y ningún papa está sentado en el trono del reino de los cielos. Solamente es Dios, y Él hace como quiere, como se complace, Él lo hace. Y Él tiene un tiempo, ¿verdad? Ahí dice que al final, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Solamente Él conoce este momento. Solamente Él conoce cuál es el punto más grande, de mayor madurez del reino, cuando el tiempo de la cosecha habrá llegado. Ningún hombre lo conoce, ningún hombre lo va a determinar, ni ningún hombre lo va a cambiar. Solamente Dios sabe. Este reino que está en constante expansión y que, hermanos, ha habido gobiernos que han intentado detener el avance, la propagación del evangelio, y han intentado por todos los medios, y han intentado quemar Biblias y encerrar cristianos y martirizarlos y quitarles sus propiedades, pero eso tampoco ha logrado detener el avance del reino de los cielos. No lo ha hecho. Ha cambiado. Ha habido un movimiento, ha habido de una manera diferente, no siempre ha sido territorial, no siempre ha sido una influencia política, que la iglesia sí ha tenido influencia política. Si usted estudia la historia de la iglesia, se dará cuenta que la iglesia ha tenido influencia en lo político, hasta en guerras, pero eso no es lo único. Eso no es, porque el reino de los cielos crece y va transformándose. Y no siempre es en la misma manera como crece. Y a lo mejor algunos reyes que se consideraban a sí mismos cristianos, ¿verdad? Ellos entendían como que el reino de Dios se iba a extender por medio de sus victorias en la guerra y por medio de conquistar nuevo territorio. Y no siempre fue así. Y no siempre se cumplió de esa manera. No fue algo tan sencillo, porque dice que sin que lo entendamos, ese reino está creciendo, primero como hierba, después como espiga, después como un grano maduro. Ha habido diferentes avivamientos, hermanos, trayendo diferentes moveres. Cambia la música, cambia las formas como podemos hacer una reunión. Y en el día de hoy es la primera vez que tenemos unas lucecitas de colores aquí en la iglesia. Hay iglesias que ya van, ¿verdad? Tiene una producción de luces increíble, impresionante, pero eso no lo es. Eso no es el avance del reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos aquí con nuestras luces, pero eso no es, eso no depende, ¿verdad? Es un proceso, hermano, que usted ni yo entendemos por completo. No lo vemos. Dice, se duerme y se levanta de noche y de día. Hay un proceso que no está ligado necesariamente, pero hay un trabajo que se tiene que hacer. Y durante las siguientes semanas yo quiero hablar acerca de cómo nosotros podemos tener una mentalidad del reino, una mentalidad de que usted y yo hemos sido invitados a ser parte del reino de los cielos que está
creciendo y que se está expandiendo. ¿Y cómo podemos nosotros ver y ayudar a tomar nuestro lugar y nuestra parte, estableciendo el reino de Dios sobre esta tierra? Pero lo primero que yo quería que viéramos, hermanos, es la importancia del reino. La importancia es conocer que es un reino que ha sobrevivido a imperios. Es un reino que ha trascendido emperadores, reyes, monarcas, dictadores, a favor y en contra del evangelio. Y el reino de los cielos sigue avanzando, y el reino de los cielos sigue creciendo de una manera que usted y yo no entendemos. Y viene el día y viene la noche. Hay momentos de gran avivamiento y hay momentos de que está dormido la iglesia, y hay momentos que hay persecución y hay momentos que han sido de gran avivamiento y de bendición para los cristianos, día y noche, y el reino de los cielos sigue creciendo. El reino de los cielos sigue creciendo, y va a llegar el momento, ¿verdad? Como dice ahí en el versículo 32 de Marcos 4, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esta imagen que teníamos del árbol en el libro de Daniel, ¿verdad? No solamente menciona las aves, sino que menciona todas las bestias ubicadas a la sombra. Imagínense, si eso fue un reino terrenal, ¿cuánto más el reino de Dios va a traer bendición a la tierra cuando sea establecido? El libro de Apocalipsis menciona un árbol de la vida cuyas hojas serán para sanidad de las naciones. Hay un concepto, hermanos, que Dios, Jesús se esmeró en que nosotros tuviéramos, que es esta imagen de un reino que está creciendo, que usted y yo podemos ser parte, pero no lo vamos a entender, no vamos a ver una relación directa de lo que yo hago con cómo crece. Involucra la fe, involucra creer que esa semilla que cayó a la tierra en Cristo Jesús tuvo que morir para que la vida naciera. Hoy nosotros, hermanos, que vamos a tomar los elementos de la Santa Comunión, necesitamos entender que hemos sido invitados a formar parte de ese reino. Que este pan, este jugo que tomamos, representan el cuerpo de Cristo que fue partido y su sangre que fue derramada. Era necesario, como una semilla, ¿verdad? Pero no podemos mantener la semilla ahí intacta. Es necesario que la semilla caiga en la tierra, que sea aplastada, que pase por este proceso, y de ahí viene la vida. El que lo inició fue Jesús, pero aunque solamente Él fue colgado, como dice, en inglés se usa más ese término, en español casi no lo usamos, pero Él fue colgado en un árbol. Lo dice así, la cruz también lo intercambian la palabra cruz por árbol. Él fue colgado en un árbol, pero era esa semilla que necesitaba caer a la tierra, morir para traer nueva vida. Y hoy nosotros, hermanos, también entendemos que nuestra vida necesita pasar por un proceso similar. Jesús les habló a sus discípulos y dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, nosotros somos esas ramitas que tenemos la capacidad de dar fruto, pero separados de Él no podemos dar fruto. Todo el potencial, todo lo que el Señor ha puesto en nosotros, en ti y en mí, esa capacidad, necesitamos estar unidos y permanecer en Él para poder